buenas tardes o muy buenos días según el lugar donde nos encontremos. Es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar que está organizando la FIO a través de su red de niños, niñas y adolescentes, y también en colaboración con la RINCA, que es la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Antes que nada, bueno, pues decirles que ha sido una afluencia de inscripciones increíble, lo cual da idea del interés que ha suscitado este tema, lo cual, pues, enhorabuena a Analía y a su equipo por haber tenido la idea. Muchas gracias a Matilde Luna y a Jorge Volnovich por ser hoy nuestros participantes, nuestros speakers. Y simplemente yo voy a darles unas cuestiones técnicas para que lo sepan. Si mueven su ratón, verán en la parte de abajo el número de participantes y luego verán que pone chat, y un poquito más a la derecha preguntas y respuestas o questions and answers. Entonces, en las preguntas que se vayan a formular, por favor, no lo hagan a través del chat, sino que lo hagan a través de esa parte de preguntas y respuestas, porque es el modo de poderlas tener ordenadas. Hemos estado hablando antes y pensamos que lo más operativo será que las preguntas se formulen por escrito, y en principio también se contestarán por escrito, salvo que la moderadora y los speakers pues quieran hacerlo de modo oral. Ya me he quedado aquí congelada. Nada más, voy a darle la palabra a Cecilia Bernuy de la RINCA para que ella también diga unas palabras, y muchas gracias en nombre de la FIO y del presidente y del Consejo Rector. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a quienes en este instante nos están acompañando, tanto a Matilde como a Analía Colombo. No puedo menos que agradecer la especial conjunción de oportunidades entre la FIO y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano para celebrar nuestro segundo webinar, en donde se abordarán temas referidos a las recomendaciones para garantizar el derecho a la vida familiar y comunitaria en el marco de la pandemia COVID. Debo de compartir con todos ustedes que el propósito al final es que luego de la participación de los ponentes y de recoger las preguntas que nos sean alcanzadas, tal y como lo ha mencionado la secretaria técnica de FIO, en la sección correspondiente a preguntas y respuestas, el resultado de esta sesión virtual permitirá una declaración de FIO más la RINCA, que son dos de las organizaciones que en este momento engloban al mayor número de ombudsman en la región americana e iberoamericana. Entonces es importante la relevancia de esta sesión. Agradecemos a todos los participantes y sin duda hemos tenido un número bastante extenso de inscripciones que superan las 100, y sin duda estaremos muy complacidos de poder contar con la participación de todos ustedes. No debo de omitir mencionar de que la FIO reúne a 23 instituciones nacionales de derechos humanos de toda América e Iberoamérica y a más de 100 organizaciones, y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos reúne a 18 instituciones nacionales de derechos humanos. Sin duda alguna, somos las redes de mayor extensión en la región. Dicho ello, muchísimas gracias, como siempre, tanto a la Federación Iberoamericana del Ombudsman y a la Red de Niñas y Niños y Adolescentes de la FIO, y también a Matilde. Cedo el uso de la palabra a Carmen Comas Mata para que dé inicio a este Zoom. Más bien Analía. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos quienes se han anotado en esta webinar de FIO. Quiero agradecer y dar la bienvenida a todos los países que se encuentran aquí presentes: México, Costa Rica, Brasil, Perú, Argentina, España, Uruguay. No quiero olvidarme de ninguno, pero muchas gracias a todas y a todos los presentes.
Desde la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO queremos darles la bienvenida formalmente a esta webinar que hemos organizado en conjunto con la RINCA, como decía Ceci, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. También agradecerle a Carmen Coma, secretaria técnica de FIO, al Consejo Rector por esta iniciativa, y a todas las coordinaciones regionales y miembros de las otras redes, defensoras, defensores y equipos desde la Defensoría. El tema hoy propuesto, como explicaba Cecilia, es una exposición virtual que estará a cargo de 2 profesionales excelentes que manejan la temática y que son las recomendaciones para las instituciones de derechos humanos de cómo garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno familiar en este contexto especial de pandemia que está viviendo el mundo entero. Brevemente voy a recordar 2 normas importantes que son el marco para este derecho a la convivencia familiar. Una de ellas es la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho de todas las niñas, los niños y adolescentes a vivir y a ser cuidados por una familia, así como también establece un deber, una corresponsabilidad por parte de los estados de acompañar a esas familias para poder cumplir con ese rol. También debemos recordar en este sentido otra normativa internacional que es un marco para esta temática, que son las directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidados de niñas y niños, que son un instrumento de trabajo concreto y que se encuentra orientado a un cambio necesario de modalidad del cuidado de niñas, niños y adolescentes que por algún motivo extraordinario, excepcional, ven interrumpida esa posibilidad de cuidado familiar. Me interesaba mencionar estas normas como un marco concreto para la charla que viene. Los organismos a quienes va dirigida esta charla, que son Defensorías del Pueblo, Ombudsperson, Ombudsman, Procuradorías, entendemos que es muy oportuno hablar de esta temática y siempre debemos hacer un esfuerzo común. Este contexto mundial de la pandemia producida por el COVID-19 nos atraviesa a todos los estados, pero nos atraviesa de un modo diferente. Si algo nos iguala, es un contexto no deseado para todos, un momento no deseado, donde todo se detiene y nos hace pensar que siempre hubo desigualdades, pero que esas desigualdades en estos marcos se profundizan. Yo, Matilde, pensé mucho, lo voy a decir, porque creo que puede ser un disparador para lo que vos vas a hablar. En todo el mundo hay un hashtag quédate en casa. Ese hashtag quédate en casa no es igual para todas las niñas, niños y adolescentes. Y creo que esta desigualdad que es invisible en la vida cotidiana es muy visible en un contexto como el que hoy nos atraviesa. Hecha esta introducción, voy a presentar a los 2 disertantes, Matilde Luna y Jorge Volnovich. Matilde Luna es psicóloga, magíster en niñez y en familia. Desde el año 1994 ha publicado 5 libros y diversos artículos. Ha realizado numerosas investigaciones relacionadas con el acogimiento familiar y la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Es docente de diversas universidades en Argentina, Ecuador y Guatemala. Es experta consultada por organismos internacionales, ONGs y gobiernos de América Latina y el Caribe. Expositora invitada de distintos países de América Latina, América Central, Caribe, Asia, África y Europa. Desde 2008 conduce la RELAF, que es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, por el derecho a la convivencia familiar y comunitaria de niñas, niños y adolescentes, y promueve y apoya desde su tarea las estrategias para organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para restaurar este derecho. Jorge Volnovich es médico, psicoanalista de niños y adolescentes y analista institucional. Nacido y formado en Buenos Aires, Argentina, vivió exiliado en Brasil desde el año 1978 hasta el año 1989. Allí fundó el Centro de Estudios de Psicoanálisis de Niños y el Centro de Estudios Psicoanalíticos del Espíritu Santo. Es vicepresidente de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil. Es también supervisor clínico de los servicios de niñez y adolescencia de la Municipalidad de Morón, Buenos Aires. Y entre sus libros podemos mencionar Lecciones introductorias al psicoanálisis de niños, La psicosis en el niño, Grupo, Infancia y Subjetividad, Los cómplices del silencio, Abuso sexual en la infancia,
el quehacer y la ética, y abuso sexual en la infancia 2, campo de análisis e intervención. Doy entonces la palabra a Matilde y a Jorge, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Analía, muchas gracias Cecilia, Carmen, a la red, a la FIO, a la red, al grupo de entidades de derechos humanos también, para mí en lo personal, y para RELAF también, porque voy a hablar en nombre de RELAF también. Realmente es muy importante poder estar con ustedes en esta reunión, poder llegar a todos los defensores y defensoras y a las personas que están en las entidades a través de ustedes, así que muchísimas gracias por habernos invitado. Realmente, como decía Analía, es un momento muy difícil. Tengo un poco la sensación de que cada día que pasa vamos pudiendo entender un poco más en qué estamos metidos como humanidad. Y para todos nosotros que estamos en América Latina, también poder entender qué es lo que pasa en esa región. En ese desafío estamos, en la red que yo coordino, la RELAF. Tuvimos un primer momento en marzo, cuando comenzó a llegar la pandemia a América Latina, donde vimos rápidamente que se venía una situación que requería de tener una respuesta rápida. Es decir, tuvimos unos primeros indicadores que nos llevaron a buscar respuestas rápidamente. Esto quiere decir apoyar a todos los que están trabajando en el campo de la infancia, en la protección de los niños, y en particular en el derecho a la vida familiar y comunitaria. Luego de ese primer momento, nosotros emitimos un documento de recomendaciones de RELAF, algunas referencias voy a tomar hoy. Pasó el tiempo y pasaban las semanas, estuvimos trabajando muchísimo, no paramos de trabajar con los equipos, inclusive los equipos en Argentina, de Santa Fe, de Misiones, a través de las defensorías del niño, también en contacto trabajando con los equipos de México, con la Comisión Nacional, en particular con Cintia, que está también presente en este webinar, y los propios miembros del Consejo Latinoamericano de RELAF, que son personas que están trabajando en los países, en lugares claves, también en las entidades de derechos humanos, como el caso de Ecuador, donde está nuestra colega Lorena Chávez. Permanentemente nos están dando información de lo que está pasando en los países. Por eso en este momento nosotros estamos frente a una realidad un poco más conocida de lo que está pasando en la infancia, en particular respecto de lo que es el cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria. Y en el día de hoy estamos lanzando desde RELAF un documento, Situación en América Latina por el COVID-19, respecto del cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria. Entonces yo de alguna manera voy a hacer alguna referencia durante mi presentación a los hallazgos, a la descripción de lo que está pasando en la región, para que nuestras recomendaciones que vamos a asumir con Jorge, poder darles algunas recomendaciones, estén absolutamente situadas en la realidad que estamos viviendo. Es decir, Analía ya mencionó una serie de documentos muy importantes, que son obviamente nuestra guía, la convención, las directrices, todo un corpus que hay en esta región, donde nosotros tenemos obviamente la referencia de cuáles serían los estándares de derechos humanos. Sin embargo, en este momento tenemos que tener mucho cuidado de que cuando recomendamos, cuando sugerimos, cuando trabajamos queriendo hacer referencia a esos estándares de derechos humanos, tengamos presente la realidad en la que nos situamos. Es muy importante y es muy necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos preparado una presentación. Voy a presentar primero yo, luego Jorge, voy a compartir la pantalla. Hemos preparado un PowerPoint como para guiar esta presentación. Tenemos una expectativa, por supuesto, de hacer una presentación, pero luego poder
llegar a un momento de diálogo con ustedes. Entonces, como decía Carmen, pueden ir haciendo sus comentarios, por supuesto en el chat, pero quizá también, a lo mejor a través de Analía, podamos dar la voz a algunos de ustedes que están participando en esta reunión. Bien, entonces, nosotros estamos en esta reunión teniendo un enfoque que es el enfoque del derecho a la vida familiar y comunitaria. Sabemos que las entidades de derechos humanos, como las de ustedes, en las que ustedes trabajan, tienen una complejidad muy grande respecto de todo el marco de derechos, de todos los derechos que ustedes deben a los cuales deben dar seguimiento en su cumplimiento. Entonces, ¿qué tenemos en este webinar? Digamos, la pretensión de enfocarnos en el derecho a la vida familiar y comunitaria. Entonces, deberíamos hacer en un principio una pequeña introducción de qué es el derecho a la vida familiar y comunitaria, de una manera muy rápida, a partir de identificar su cumplimiento y su vulneración. ¿Qué está pasando con el COVID-19, como dije antes, y el cumplimiento de ese derecho? ¿Cuáles son las amenazas, los riesgos, las vulneraciones que están habiendo en este momento de manera multiplicada? Vamos a ver. Y por último, acercarles, sí, recomendaciones. ¿Qué debe hacerse desde las entidades independientes de derechos humanos y los defensores de derechos humanos de niños y niñas según lo que nosotros estamos identificando en la región y conociendo el rol que ustedes deben tener en el marco del sistema de protección integral de la infancia? Entonces, de manera simple, ¿cuándo se garantiza el derecho a la vida familiar y comunitaria? Garantizar el derecho humano a la vida familiar en tanto derecho universal se logra, fíjense, parece algo de perogrullo, pero es así, cuando cualquier niño, niña o adolescente, en cualquier circunstancia que le toca vivir, se encuentra cuidado en un ámbito familiar, y a su vez este ámbito familiar está integrado en la comunidad. Dicho de manera muy rápida, para que ustedes visualicen qué es el derecho de vida en familia y cómo se lo garantiza universalmente, es exactamente esto. Cualquier niño o niña, en cualquier circunstancia, con cualquier atributo que tenga, tiene que vivir en familia. Y a la vez la familia tiene que estar integrada en la comunidad. ¿Cuáles son las principales amenazas para que este derecho sea garantizado efectivamente, en particular en América Latina? Nosotros venimos teniendo en RELAF hace muchos años una serie de estudios, el primero fue en el año 2010, que se llamó Contextos, Causas y Consecuencias de la Privación al Derecho a la Vida Familiar y Comunitaria, que mostraba cuáles son las problemáticas principales que padecen las familias que hacen que pierdan el cuidado de sus niños o niñas. La pobreza extrema. La pobreza es una situación presente de manera invariable en todas las familias que pierden el cuidado de los niños. Dicho de una manera sencilla, no todas las familias pobres pierden el cuidado de los niños, pero sí las que pierden el cuidado de los niños, en su mayoría absoluta, son familias que vienen de contextos de pobreza. Por eso el tema de la pobreza es, como decimos nosotros, un telón de fondo para todas las circunstancias, que a su vez se suman, a las cuales se suman estas otras problemáticas, como son las problemáticas de consumo, las problemáticas de salud mental, las violencias en todas sus formas, el maltrato, tanto de las familias, como decimos también, de las políticas públicas y de la sociedad. Una familia que pierde el cuidado de sus niños no responde a un hecho aislado, hay una situación de contexto, hay también una pobreza también, como decimos, en las políticas públicas, que deberían dar un contexto de apoyo a esas familias para que puedan, que resulta en eso, la pérdida de cuidado parental. Y la situación que atraviesan los niños como resultado de esta vulneración, podemos encontrarlas básicamente en estas situaciones, ¿no? Es decir, niños que están en situación de desprotección dentro de sus familias y sus comunidades.
hay niños que están en familia, pero no tienen garantizado apropiadamente su derecho a estar cuidados en familia. Hay niños que están en familia, pero no están garantizados todos sus derechos y no están siendo cuidados de manera apropiada. Hay niños que están desplazados de sus países, que tienen que emigrar a otros países. Hay niños y niñas que están deambulando en centros urbanos, para los cuales la garantía del derecho a la familia no existe. Y hay muchos niños y niñas, cientos de miles en nuestra región, en condiciones de encierro en instituciones públicas y privadas. Entonces, como resultado de la vulneración del derecho a la familia, tenemos estas realidades en nuestra región. Esta descripción es una descripción de realidades preexistentes a la pandemia COVID. Perdón. Entonces, debíamos tener primero esta aproximación para ver exactamente, en primer lugar, cuáles serían las prácticas que se vienen desarrollando, ¿no?, para garantizar el derecho a la familia. En primer lugar, el apoyo a las familias de origen y a las comunidades, previniendo la ocurrencia de problemáticas que puedan padecer los niños, es decir, llegar a los niños que están todavía en familia, previniendo que este derecho que puede estar amenazado pueda efectivamente consolidarse la pérdida de cuidado parental. Entonces, en primer lugar, llegar con apoyo a las familias de origen y a las comunidades. En segundo lugar, poder tener mecanismos en el marco de los sistemas de protección eficaces para la detección y el diagnóstico de situaciones de vulneración. Cuando hay detección y diagnóstico de situaciones de vulneración, dependerá de su gravedad, pero nosotros no tenemos duda que cuando la situación de vulneración está perturbando el desarrollo integral del niño, tenemos que tener intervenciones cuidadosas y separar al niño de un ambiente que está siendo negativo en extremo para su desarrollo, para su crecimiento. Entonces, por eso tenemos que tener mecanismos de detección y diagnóstico de situaciones de vulneración y tener intervenciones cuidadosas para proveer al niño hasta que se dé una solución definitiva, un ámbito de cuidado. Nosotros llamamos cuidado alternativo, los ámbitos de cuidado temporal, alternativo, entre tanto se busca una solución definitiva, son las familias de acogida, en primer lugar, las familias del entorno familiar, a lo que llamamos familias extensas, y familias, sin vinculación previa, a las cuales se las organiza a través de un programa de acogimiento, o también una respuesta definitiva cuando ese vínculo familiar es imposible de ser reconstruido a través de la adopción. Estas son las prácticas de garantía del derecho a la vida familiar y comunitaria. El apoyo a la familia de origen y eventualmente el cuidado alternativo en otra familia mientras se busca una solución de fondo para los niños y las niñas. He hecho muy sintéticamente este panorama de lo que entendemos por el derecho a la vida familiar y comunitaria y sus prácticas de garantía. Ahora sí vamos a ir a qué es lo que está pasando desde que la pandemia llegó a esta región. Como les dije al inicio, nosotros estamos lanzando en el día de hoy un documento que hemos constituido con los aportes de los miembros de la RELAC, que como dije son personas claves que están constituidos, trabajando en sus países, en todos los países de América Latina y el Caribe, que nos ha llevado a decir, reafirmamos la convicción de que los niños y niñas tienen que gozar del derecho a la vida familiar y comunitaria, reafirmamos la convicción de que es un servicio prioritario trabajar en la garantía de este derecho, pero tenemos que reconocer lo que está pasando en la región, tanto a nivel de los padecimientos de los niños, las niñas, las familias, como también de las debilidades que están teniendo los sistemas de protección de derechos de la infancia en nuestra región. Entonces, en este documento estamos reuniendo esa información y también estamos identificando
lo que nosotros desde RELAF estamos visualizando respecto al futuro de los niños, las familias y las comunidades, que es lo que estamos viendo hacia el futuro también. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas? ¿Qué está pasando en este momento como situación desenlazada a partir de estos 2 meses que llevamos de pandemia? ¿Qué realidades están atravesando los niños, las niñas y las familias? En primer lugar, las características y los efectos de la enfermedad están dejando serios daños en las familias y en las comunidades. Miles de muertos, sistemas de salud colapsados, daños en la salud física y mental, en general de toda la población. Es decir, hay situaciones como efecto, no solamente de la propia enfermedad, sino también de las características que está teniendo el enfrentamiento a la enfermedad. Por ejemplo, las cuarentenas, el aislamiento social también tiene un efecto. Estas situaciones generan alto estrés en las familias, en los grupos familiares, en las comunidades, lo cual está incrementando la ocurrencia de situaciones de violencia, de maltrato, de abuso en todas sus formas. Una de las personas que integran el Consejo Latinoamericano de RELAF es una persona que es directivo de la organización internacional que trabaja en el combate de la explotación en línea de niños y niñas, y nos decía la semana pasada que se está incrementando en un 30% el uso de la pornografía infantil en estos días, por lo cual también la producción de la pornografía infantil está aumentando. Y como sabemos, eso se produce en los ámbitos familiares. Entonces, tenemos realmente información alarmante del aumento del abuso, como decíamos, en todas sus formas, de la trata, de la explotación, del abandono y del suicidio de niños, niñas y adolescentes. Colegas de Guatemala nos daban indicadores muy concretos del tema del abandono anónimo de niños y niñas, cómo se está viendo incrementado en la vía pública, el abandono anónimo, ¿no? La colega Lorena Chávez de Ecuador, de la Defensoría del Pueblo, que está trabajando día a día con estas realidades, nos comentaba, nos informaba estos días el aumento del suicidio de niños y niñas. La semana pasada llevaban ya contabilizados 10 suicidios desde que comenzó la pandemia. El último caso había sido de una niña de 9 años en una condición de extrema pobreza. También Lorena nos daba información desde Ecuador de la situación de violencia extrema de parte de los progenitores, dando cuenta del 7º homicidio por parte de progenitores a niños y niñas allí en Ecuador. Entonces realmente hay información muy cierta de estas problemáticas, su aumento, su ocurrencia en estos días a partir de la pandemia. Asimismo, hay una cuestión generalizada, que es la pobreza que va a ir en aumento. Todos los días tenemos el aumento de la pérdida de empleo por parte de miles de ciudadanos en esta región, por lo cual obviamente esto nos hace ver en la actualidad y en el futuro el aumento de las condiciones de pobreza, la caída de muchas familias en situaciones de pobreza, y con eso la precarización de las condiciones de vida y el riesgo creciente de la separación familiar, tal como reconocimos antes como un telón de fondo la pobreza en todas las situaciones de separación familiar. ¿Qué pasa con los sistemas de protección? Vimos muy sucintamente qué está pasando con la infancia. Vamos a ver qué pasa también con los sistemas de protección de manera sucinta. Los invitamos luego a leer el documento que está circulando a partir de hoy en nuestras redes, para que puedan tener ahí una fuente de análisis de lo que nosotros estamos identificando. Bien, los sistemas de protección respecto de los servicios públicos y privados. Estamos viendo un lamentable debilitamiento de la presencia, o en algunos casos inclusive ausencia
de los jueces con incumbencia específica de niñez, de los ministerios públicos o fiscalías especializadas en niñez y adolescencia, que son las que tienen que intervenir, como ustedes saben, cuando hay alguna problemática de vulneración de derechos. Entonces, hay un debilitamiento o ausencia de estas entidades. Hemos tenido, en cuanto a lo que es el cuidado alternativo de niños, desde el inicio de la pandemia, cierre de dispositivos de cuidado, de hogares públicos y privados, y el traslado abrupto de niños, niñas a otros contextos, sin la debida planificación, preparación o seguimiento de sus situaciones. Hay un acogimiento informal de niños y niñas que pierden a sus cuidadores por fallecimiento, por enfermedad. Estamos viendo también que hay personas que están trabajando, por ejemplo, en el sistema de salud y tienen que hacerlo de manera tal que tienen que ir a vivir a sus lugares de trabajo, entonces dejan a sus familias. Eso genera el cuidado informal, lo cual en sí tiene un costado positivo, que es que hay otras personas que se hacen cargo de los niños, pero sin embargo, no estamos teniendo la visualización de todo el apoyo que deberían, que seguramente requieren esos cuidadores informales para poder llevar adelante su tarea. También vemos un debilitamiento o inexistencia de los procesos de control, supervisión y seguimiento de los dispositivos de cuidado alternativos por parte de las instituciones administrativas, judiciales y también, debemos decirlo, de las entidades independientes de derechos humanos que deben ejercer ese control. Estamos observando, tenemos algunos indicadores del debilitamiento o en algunos casos la falta de presencia de la supervisión, del control de las entidades que están teniendo a cargo el cuidado de niños y niñas. También debemos decir, lamentablemente, estamos frente al retiro de donantes privados, nacionales e internacionales, y también estamos observando una debilidad o reacción tardía de entidades internacionales, en nuestro caso, las que tienen que ver con la protección de los derechos de la infancia. Todo este escenario es un escenario obviamente muy complejo, muy difícil, que debemos afrontar. No podemos dejar de visualizar, visibilizar que esto está pasando en nuestra región. Lamentablemente, debemos decirlo, debemos verlo. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, justamente, visibilizar, dar a conocer, poner a conocimiento de las situaciones que están atravesando de mucha dificultad niños, niñas, adolescentes y comunidades. Realmente el trabajo de visibilizar que tienen las entidades independientes de derechos humanos, los ombudsman del niño, como el caso de, como todos ustedes, es un rol sumamente importante y es un rol irreemplazable. Están llamados a visibilizar lo que está pasando. Y teniéndolo a Jorge en esta reunión, no puedo dejar de olvidar aquel libro, ¿te acordás, Jorge? Los cómplices del silencio. Ah, sí. Lleva más de 20 años, fue del año 1998 cuando has publicado ese libro, Jorge. Tuve la suerte de publicarlo en mi colección. Jorge hablaba en ese momento, los cómplices del silencio. Efectivamente, nosotros tenemos la obligación de visibilizar, si no nos vamos efectivamente a convertir en cómplices del silencio, esos niños, niñas que están padeciendo. Luego Jorge seguramente retomará esta cuestión, como él dice, detrás de un muro de silencio, ese maltrato que están padeciendo de manera silenciosa tantos niños y niñas, debemos hacerlo visible en primer lugar. En segundo lugar, advertir sobre las problemáticas específicas que padecen minorías de niños. Lo pongo entre comillas minoría, porque realmente la situación, como decíamos antes, de pobreza, ya no afecta a una minoría de niños y niñas, va a afectar a una gran cantidad, a una masa de niños y niñas
cuyas familias en condiciones de pobreza se están viendo y se van a ver afectadas. A mí me parece muy interesante y me encanta realmente ver cómo los esfuerzos que hay para ayudar a las familias que tienen bajo su cuidado a los niños, los esfuerzos que hay para que las familias afronten la convivencia con los niños, afronten su educación, vivir 24/7 con los niños y las niñas. Me parece genial para el conjunto de la población, pero no podemos dejar de ver que están estas minorías, entre comillas, que están absolutamente invisibilizadas. No estoy viendo una sola campaña en nuestros países que haga referencia al incremento del maltrato y del abuso infantil en todas sus formas. No estoy viendo, a lo mejor hay alguna, por favor háganmelo saber, me va a encantar tenerla como un ejemplo, visibilizarla, porque realmente, es decir, no estamos teniendo un solo mensaje público de redes masivo advirtiendo sobre la situación del aumento del maltrato, del abuso en todas sus formas en los ámbitos familiares. Entonces, por favor, hacemos un llamado para que ustedes piensen esto como una responsabilidad también y juntos podamos también promover la visibilización de estas problemáticas específicas para su prevención, obviamente, ¿no? Tenemos que promover también, o sea, ustedes como entidades independientes, en particular, el desarrollo de respuestas rápidas, viables, creativas. Como vimos antes, hay una merma muy importante de la presencia de lo que nosotros entendemos como el sistema que regularmente funciona, los jueces de infancia, la fiscalía, los ministerios públicos, etc. Entonces tenemos que buscar respuestas, organizar respuestas, sabiendo que esa merma existe. No podemos esperar a que la pandemia termine, a que todos vuelvan a sus lugares de trabajo como habitualmente. Es decir, ya hay que instrumentar, generar, organizar respuestas con todos los que estamos trabajando en el campo de la protección de la infancia, que somos muchos. Como un rol específico que tienen los defensores del niño, la niña y las entidades independientes, transversalizar el enfoque de derechos humanos, que cada acción dirigida al apoyo de los niños y de las familias tenga un enfoque de universalidad, un enfoque de género, un enfoque de no discriminación, de inclusión, de llegar a todos y todas las familias de manera universal. Y eso es una tarea muy específica que tienen ustedes como entidades independientes de derechos humanos. También, por favor, supervisar los programas y servicios ofrecidos a niños y niñas y familias. Necesitamos que tengan presencia, tanto en los programas especializados como en esos lugares que nosotros llamamos, porque son lugares de encierro. Por favor, tengan presencia. Vean, además de emitir recomendaciones, perfecto, todo bien, pero digo, tienen que tener una presencia, obviamente, cumpliendo con las medidas sanitarias, cuidándose, todos nos estamos cuidando, pero no debemos dejar en soledad, detrás de esos muros de silencio, a tantos niños y niñas que están en esas situaciones de padecimiento, de mucha fragilidad. Para eso es que tenemos que estar ahí atentos. Bien, por mi parte, pues bueno, ir a todos los lugares donde están los niños en situación de encierro es lo que acabo de decir y refuerzo en esta circunstancia. Hasta aquí mi presentación resumida. Como dije, quisiera poder tener un diálogo luego con ustedes a partir de muchas de las cosas que yo dije de manera sintética, pero entiendo que es de esto que nosotros debemos hablar en esta reunión. Así que muchas gracias, Analía. Gracias, Matilde. Bienvenido, Jorge. Yo estoy tomando nota ya de las preguntas. Le damos la palabra al doctor Volnovich.
Bueno, no sé si me escuchan bien. Se Sí, escucha bien. Vale. perfecto. Bueno, siguiendo la línea que trazó Matilde, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no?, sobre la situación del aislamiento promovido por los estados frente a la pandemia, sobre todo a nivel de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, y en una segunda parte, la parte que tiene que ver con la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes objetos de maltrato. En esto que yo llamo una nueva fase, porque yo creo que se está transitando una nueva fase, no en el sentido sanitario del COVID-19, sino en el sentido de una segunda fase en lo que el confinamiento genera en la subjetividad, en el psiquismo de los niños y niñas, su capacidad de hacer vínculos y la manera de relacionarse con los espacios de vida, ¿no? Para eso quería tomar un aporte que a mí me pareció muy importante, hecho por Matilde en uno de los primeros encuentros que hizo RELAF, y remarcarles el carácter paradojal que tiene esta conducta de pandemia, donde la solidaridad de la gente frente a la situación que estamos viviendo contrasta con el más furioso individualismo al mismo tiempo, y donde los agentes de salud son aplaudidos acá en la Argentina como héroes a las 9 de la noche y al mismo tiempo echados de sus departamentos a las 9 de la mañana porque pueden contagiar el edificio. El sábado pasado se autorizó a los niños a poder caminar por la calle acá en la ciudad de Buenos Aires, a poder caminar por las veredas, una especie de espacio recreativo que también muy necesario por otra parte. Entonces iba caminando un papá con un chiquito de 4 o 5 años muy alegremente por la calle Malavia, acá en la ciudad de Buenos Aires, y de pronto el chiquito a 50 metros ve venir de frente un otro chiquito en un triciclo de unos 4 o 5 años también, con el papá y la mamá, que evidentemente eran amigos, se conocían, inclusive seguramente los padres, y el papá, cuando lo ve el papá que estaba con el nene con el triciclo, y lo ve al señor, recuerda que es enfermero en uno de los principales hospitales de la ciudad de Buenos Aires, agarra el triciclo y lo hace doblar al pibe haciéndole cruzar la calle, porque no quería que se contacte el niño, el hijo del enfermero, al cual él va a aplaudir a las 9 de la noche como un verdadero héroe, ¿no? Bueno, y en este contexto tan paradojal, el aislamiento genera una endogamia familiarista que también tiene efectos paradojales. Por un lado, hace estallar otra pandemia que creo que en todos los países de Latinoamérica y en el mundo se trata como tal, que es la pandemia de la violencia de género, ¿no?, de la cual los chicos son todos testigos invariables, porque no tienen a dónde ir, ¿no? Al mismo tiempo, y esto sí es paradojal, ellos van viendo cómo sus papás varones, que también están profundamente atravesados por el patriarcado sexista, empiezan a cambiar, hacen la comida, lavan los platos, ¿no?, tareas supuestamente femeninas, ¿no?, y que va cambiando un poco el campo de identificaciones inconscientes. Bueno, yo soy psicoanalista, soy médico psicoanalista, trabajo en este campo mucho tiempo, entonces sé cómo este tipo de campo de alguna manera va generando identificaciones en niños y en niñas que ya quedan permanentemente. Dentro de esto de lo paradojal, uno puede ver cómo las redes virtuales que manejan los chicos y adolescentes de esta generación digital le permiten a muchos de ellos tener mejores contactos exogámicos, ¿no?, a través de las redes virtuales. Pero al mismo tiempo se visibiliza muy claramente la brecha educativa, ya que los chicos más carenciados carecen de interconectividad, ¿no? Ahora, en esta nueva fase, para mi gusto, dentro del campo de la infancia las cosas son diferentes. Ha cambiado algo. No es lo mismo hace 2 meses o hace 1 mes y medio que en este momento. Miren los tiempos que estoy hablando. No estoy hablando años pasados, sino mes pasado.
Porque si en los primeros tiempos había ciertos idilios y guerras, sobre todo, recuerdo las guerras que había entre las familias, entre las parejas, o a veces con los chicos, las mamás volviéndose locas, tentando hacer un infierno para que hagan las tareas de la clase, los deberes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy la defensa principal es el autoaislamiento, dentro del aislamiento. O sea, aquellos espacios invadidos, ya sea de incondicionalidad o de promiscuidad, han dado paso a un autoaislamiento físico y mental, ¿no? Tan como autistas. Son como los hikikomori, los japonesitos adolescentes que se encierran en su cuarto y de su cuarto no salen, solo están vinculados con los sistemas virtuales, salvo que para ir al baño a hacer pis. Eso es un verdadero confinamiento simbólico, ¿no? Como forma de preservar la intimidad. Inclusive algunos chicos padecen ese orgullo del confinado, por el cual en un momento dicen, yo no quiero hablar con nadie. Le dicen, ¿querés hablar con tu abuelita? ¿Querés hablar con tu abuelito, con tu tía? Yo no quiero hablar con nadie. Me quiero encerrar y no quiero hablar con nadie. Muchos chicos, esto pasó el sábado y el domingo en la ciudad de Buenos Aires, cuando les decían de salir a la calle, decían, no, yo a la calle no salgo, no solamente por miedo a salir a la calle después de todo lo que escuchan y ven, sino además por un cierto orgullo de quedarse dentro de su casa. Yo tengo un paciente que tiene 15 años y que habita una de las villas miserias más, que foco de mayor COVID en la ciudad de Buenos Aires, que es la Villa 31, que vive en su casa con 17 personas, 17 familiares, y se comunica conmigo por videollamada, ¿no? Y entonces para poder tener intimidad, sale al pasillo, sale en la parte de afuera con lluvia y con viento, y tenemos la llamada mientras a él se le cae todo, digamos, la lluvia, para poder decirme, Jorge, mi cabeza es una máquina de pensamientos, quiere decir que está como aislado dentro de su propia cabeza y al mismo tiempo está a la intemperie, digamos, ¿no? Yo traigo este ejemplo simplemente para demostrar que es posible inferir en esta nueva fase la generación de un territorio de frontera entre el adentro y el afuera, una especie de borderline difuso, donde ninguna frustración se tolera y la norma en general es actuar antes de pensar. Se trata del límite de lo soportable de los niños y las niñas que lo expresan de manera asintomática. Un chico hacía este juego con sus amiguitos, este juego virtual, juntaba todas las manos y dicen, chicos, mire, ustedes juntan así las manos, y después todos juntos, tipo TikTok, vamos estirando, 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 hasta que ¡boom! Explota todo, ¿no? O sea, y todos los otros chicos hacían lo mismo. Estiraban, 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 estiraban y ¡boom! Explota todo. Ustedes pueden imaginar a qué se está refiriendo ese chico y cómo ese juego ha tenido tanta, digamos, tuvo tanta rating entre sus compañeritos. La cuestión es comprender que si un niño en estado de confinamiento se hace pis, tiene rabietas, conductas autodestructivas, como bien mencionaba antes Matilde, o se vuelve caso autista, no tiene otra cosa más que ver que con la pérdida de control psicomotriz de su vida, ya que no puede correr, ir a la plaza, jugar, ir al colegio. El jugar, como dice un famoso psicoanalista Winnicott, es vivir, ¿no? Y tanto el aislamiento como los territorios fronterizos muestran la distancia entre el cuerpo virtual y el cuerpo real que juega. Es una distancia que nosotros pensábamos que la tecnología lo había borrado, pero no lo borró. Ahora se vuelve a notar cómo los niños separan muy bien el cuerpo virtual del cuerpo real y necesitan de todo eso que se junten y se toquen y se golpeen, se den besos y abrazos, etc. Sus amiguitos, ¿va? Pero además, yo me permito decir, y esto que sobre todo se nota en los chicos más chicos, en los que son menores de 8 a 9 años, ¿no? Esos chicos que tienen menos manejo de las redes digitales en cuanto a poder expresar sus malestares. En ellos se nota
mucho más, a pesar de que también son una generación digital. Además, yo personalmente me permito aventurar que esta pandemia va a dejar en los niños una estela traumática en su subjetividad, y que va a hacer que cuenten sus vidas por la forma en que los trataron y vivieron antes y después de este evento planetario, ¿no? Bueno, yo trabajo con niños en situación, con objetos de maltrato y abuso sexual. Y yo me quiero referir a esta situación. Todos los pilares que nosotros construimos con el sudor de nuestra frente y con muchos pelos que se me cayeron en el tiempo, ¿no? Para romper el muro de silencio, de secretos, culpas y vergüenza, se basaron simplemente en dos cosas que mencionó Matilde: la sensibilización de la comunidad y la detección por parte de los organismos administrativos del Estado, de la justicia, de los malos tratos y el abuso sexual infantil. Esos siempre fueron los dos pilares fundamentales. Tanto una tarea como la otra se han vuelto difíciles, y me gustó, como lo dijo Matilde, se han vuelto invisibles con el aislamiento endogámico, ya que nosotros todos sabemos que más del 90% de los malos tratos son intrafamiliares. Y existe una acomodación de las víctimas a ese acorralamiento que viven con argumentos varios, casi todos de orden familiarista, atravesados por el patriarcado sexista. ¿Esto qué significa? La necesidad de implementar macropolíticas y sobre todo micropolíticas allí donde nunca las hubo, o tal vez las hubo en forma fragmentada. Las macropolíticas de sensibilización comunitaria llevadas a cabo por el Estado y las TIC, la información y comunicación, la tecnología de información y comunicación, como muy bien transmitió Matilde, incluyen factores sanitarios y económicos, ¿no? Inclusive en nuestro país, en la Argentina, esas macropolíticas sociales y económicas han beneficiado a los niños, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, algunas alusiones a la cuestión de la infancia. Ustedes saben que los medios de comunicación sirven para informar y para aterrorizar. Pero es cierto lo que dice Matilde. A respecto de los indicadores de malos tratos, no aparecen en los medios de comunicación. No se llama la atención sobre esa cuestión que aparezcan en los medios de comunicación a través de mensajes simples, sencillos, que apunten a preservar a los niños de la violencia física, emocional y sexual. En el campo de las micropolíticas, la cuestión fundamental son los sistemas de alerta tempranos de todas las situaciones de malos tratos, para los cuales yo me permito hacer algunas sugerencias, ya que estamos con personas que están trabajando de lleno en el campo de la infancia vulnerada y los derechos de los niños y los derechos humanos. Yo creo que hay que extender la cuestión de las denuncias de violencia de género a lo que le pasa a los niños y niñas. Como hay muchas denuncias de violencia de género, aprovechar para que además se les pregunte qué pasa con los chicos. Aparte de que hay una situación de género, pero ¿qué está pasando con los chicos? Eso no se ampliaba, digamos, antes, porque se pensaba, había una concepción de que los niños eran víctimas secundarias de la violencia de género. Y no es así. Los niños son víctimas primarias de las situaciones de violencia en casa, a tal punto que los traumas que ellos van a sobrellevar son generalmente traumas vividos no porque les pegaron a ellos, sino porque vieron escenas violentas que les han quedado clavadas y estigmatizadas en su vida para siempre. Por eso me parece muy importante ampliar la cuestión de las denuncias de violencia de género, que son un montón, también a la cuestión de la infancia, que no se hace tanto. Yo digo esto hoy para peor, Hoy en Buenos Aires, Argentina, una de las principales megalópolis de Latinoamérica, la gente de la línea 144 que recibe las denuncias de género está de paro,
O sea, no trabajan porque no les pagan. O sea, en otras palabras, es como no tener médico de terapia intensiva y tener las camas de terapia intensiva. Lo cual hace que todo lo que yo estoy diciendo, que es vamos a ampliar las denuncias de violencia de género a infancia, etcétera, para eso hay que tener gente, pero esa gente está de paro, les aviso, por lo menos en el día de hoy. En el campo de la educación me parece una cosa muy importante, porque los niños que poseen conectividad están recibiendo de parte de los maestros, etcétera, materiales para continuar con su trabajo escolar. Lo que pasa es que lo que no reciben son todos los materiales referidos a la educación sexual. En la Argentina, la educación sexual es obligatoria. En otros países tal vez no lo es. Pero de cualquier manera, sea de una manera u otra, siempre ha sido la mejor forma de prevenir el abuso sexual en la infancia, la educación sexual. Existen un montón de libritos, yo ayer vi uno donde se le puede explicar hasta a los chicos chiquitos la cuestión de la educación sexual. Vi uno que se llama El secreto del erizo, un libro precioso para contarle a los chiquitos y a las chiquitas sobre que hay secretos buenos y hay secretos malos. Hay otro hecho por la gente de una provincia argentina, Neuquén, que se llama Contalo, que es, bueno, en forma de mimos, es casi un tutorial de mimos, donde dicen que si se meten con tu cuerpo, contalo. Y en otros países hay muchísimos cuentitos que permitirían transmitirle a los chicos a través de la misma manera que le transmiten contenido de matemática, castellano y todas esas cosas, o español, o geografía, poder transmitirle todo esto que hace a la cuestión de género, ¿no? Y fundamentalmente a la cuestión de la preservación de su cuerpo, ¿no? Como uno de los derechos fundamentales del niño. En tercer lugar, me quería referir a que por lo menos en la Argentina, no sé en los otros países de Latinoamérica, lo cual sería bueno que lo conversemos, en este momento están funcionando los regímenes de visita de los padres, ¿no? Y las salidas administradas de padres separados, sobre todo en familias también que son monoparentales. Ahí hay que estar alertas a los sistemas precisamente de situaciones de malos tratos. Porque yo quiero decirles lo siguiente, que muchas veces la clásica denominación divorcios destructivos, parejas disfuncionales, etcétera, 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 lo que hace es encubrir graves negligencias y malos tratos de los cuales son objetos estos niños. En cuarto lugar, algo que mencionó Matilde, que me pareció muy importante. Hay que sacar a los organismos encargados del Estado, independiente, tercer sector, todos, hay que sacarlos de la pasividad, porque ellos no están para esperar que venga la denuncia, tienen que ir a buscarla, hay que tener una posición activa, porque una posición, el virus, la pandemia, ha puesto a todo el mundo en una posición pasiva, tipo, y establece, ahí tenemos una guardia, y la guardia está esperando, la guardia puede esperar sentado. Hay que ir a buscar esas situaciones. Si uno no las busca, no las va a encontrar en situaciones como esta. Entonces yo les recomiendo inclusive a los psicoanalistas y psicólogos que pertenecen a mi partido político, PSI, que no esperen a los pacientes, que vayan a buscarlos, que los llamen, que los busquen, porque a veces las personas se autoaíslan y no quieren hablar absolutamente con nadie, ¿no? En ese sentido. También quiero hacer una última referencia a algo que mencionó Matilde, que son ya no los niños territorializados, aquellos que tienen su familia, que tienen un hogar, o un hogar de acogimiento, sino los nómades. Los niños que van transitando por la ciudad y por las grandes ciudades, de un lado para el otro, entrando muchas veces de lo que acá se llaman paradores, que son instituciones que el Estado pone en funcionamiento. Estos niños negligenciados toda la vida por el Estado y por la sociedad, hacen de la calle su espacio de vida, ¿no? Y es su espacio de vida en cuarentena, que es muy diferente a que si la calle sea su espacio de vida.
yo creo que para ellos la institución siempre va a ser opresiva y vacía. Entonces uno tiene que pensar micropolíticas para esos chicos nómades que entran y salen, van y vienen, no apenas porque son portadores del coronavirus, sino porque además algo de esa negligencia se está jugando en la vida de cada uno. Y finalmente una última cosa que yo siempre menciono. Todos nosotros vivimos en este aislamiento en una situación de alerta permanente. Nuestras vidas están en alerta. Hay una alerta máxima al contagio y una angustia de muerte muy fuerte en todos los seres humanos. Esta situación de alerta permanente contrasta con el silencio acústico de la calle. La calle está en silencio, nosotros estamos en alerta. Bueno, yo creo que eso hasta puede ser aprovechable, yo creo que hay que aprovechar cualquier cosa para eso, en ese sentido, para poder escuchar los gritos o los sollozos sospechosos de chicos que están siendo objeto de malos tratos. Bueno, esas son algunas de las ideas que les quiero transmitir a ustedes. De cualquier manera, frente a todas estas alternativas, yo creo que la menor sospecha de una situación de maltrato, ni que hablar de abuso sexual, se debe intervenir en un plazo no menor de 12 horas. ¿Escucharon bien? 12. 1, 2. 12 horas, con las medidas que corresponden. ¿Y por qué el plazo tan exiguo? Estamos obligados a cortar los plazos que normalmente tiene la ley, etcétera, etcétera. Digo esto porque cuando en situaciones normales los niños que están sufriendo situación de maltrato o abuso siempre tienen una otra institución donde compensar el maltrato vivido, la escuela, el club, el campito de fútbol, o sea, tienen mecanismos compensatorios. Pero en este momento no los tienen. Entonces están permanentemente expuestos, lo cual obliga a que los tiempos de protección tengan que ser acortados. Bueno, para finalizar voy a terminar con algo que también dijo Matilde, con lo cual yo acuerdo plenamente, que de los chicos, como no se contagian, no se mueren de coronavirus en general, gracias a Dios, pero de estos chicos maltratados, de eso no se habla, ¿no? Y realmente se debe hablar. La cuarentena no puede ser una coartada para invisibilizar la violencia y para convalidar la vulneración de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes que son objetos de malos tratos y abuso sexual. Bueno, esas eran mis contribuciones para que podamos charlar. Gracias, Jorge, muy interesante, muy agradecida de haberlo escuchado, a usted y a Matilde, que es una amiga de la Defensoría de Niños de Santa Fe. Hay muchas preguntas, creo que va a estar bueno el intercambio. Yo tomé nota, como dijo Cecilia y como dijo Carmen en el ingreso, las preguntas no se hacen por chat, se hacen en el espacio que está al lado del chat que dice preguntas y respuestas. Yo tomé nota de las preguntas que hay. ¿Les parece que las voy leyendo y alguno de los dos disertantes las contesta? La primera pregunta es, ¿qué opinión tiene sobre niñas, niños y adolescentes que se encontraban en instituciones de cuidado y luego fueron llevados a familias biológicas o ampliadas o de los propios cuidadores de las instituciones donde estaban? En este marco del COVID-19, la persona que hace la pregunta dice que es una problemática bastante amplia en algunos países, no tanto en Argentina, pero que hay algunos casos. Dale. Bueno, quiero decir, Analía, que también en el chat, en el otro chat, hay algunos comentarios, preguntas que vamos a tener que tener en cuenta, creo. Sí, por eso, pero le pido a esos compañeros si las pueden poner en la pregunta para ser ordenados, porque en el chat se conversa, entonces, perfecto, lo dijimos al principio, perfecto. Mientras ustedes son como 15 preguntas, van contestando, quienes las pusieron en el chat que las pasen a preguntas. Perfecto, bueno, muy bien. En principio la pregunta tiene relación con algo que yo dije también, en el sentido de que muchos niños y niñas supimos
que han sido sacados de las instituciones, en muchos casos de manera abrupta, sin preparación, lo dijimos, y en ese espectro hay muchas situaciones distintas. La pregunta concreta, ¿qué pasa si un cuidador o cuidadora se lleva a un niño a su casa? Que eso es lo que están preguntando. Nosotros hace muchos años que trabajamos en este tema del cuidado alternativo, del acogimiento, de los programas de acogimiento, la preparación de los cuidadores. En sí, que una persona que trabaja en una institución se lleve a un niño o niña a su casa para su cuidado no es bueno ni malo. Es posible si está sujeto a unos procedimientos. ¿Qué quiero decir? ¿Los procedimientos cuáles son? Ese evaluador tiene que ser evaluado junto con su familia. ¿A dónde va a ir el niño? El niño, el cuidador puede ser un muy buen cuidador en el hogar, pero cuando va a la casa es otro ámbito, donde esa persona vive con otras personas, y es un ámbito. Entonces, puede ser un recurso positivo. Puede ser, de hecho, justamente ayer estábamos hablando en una transformación que estamos llevando adelante, apoyando a un estado de México, bueno, no importa, pero era un caso donde nosotros pensábamos y pensamos que se puede llevar adelante como una estrategia dirigida, la de evaluar a los cuidadores que están en los hogares, evaluarlos y si son aptos, prepararlos. Es algo que hemos hecho en diferentes oportunidades. Hace muchos años lo hicimos, por ejemplo, apoyando a un hogar donde había bebés en el Paraguay, en la ciudad de Asunción. Había un hogar con bebés y entonces ante la posibilidad de cerrar ese hogar para que no haya más bebés en un cuidado residencial, se evaluó a todos los cuidadores, a todas las cuidadoras que estaban trabajando ahí. ¿Qué pasó? No quiere decir que todos los cuidadores, todas las cuidadoras automáticamente se llevaron a un bebé a su casa. Del conjunto de cuidadores, los que quisieron fueron evaluados. Los que no quisieron se fueron a trabajar a otro lugar. Los que quisieron fueron evaluados. Y algunos de los evaluados fueron aptos. Los que fueron aptos fueron certificados como cuidadores y empezaron a trabajar como cuidadores. Y me tocó a mí, en aquel momento, porque es una experiencia que recuerdo mucho, visitar a una familia donde estaba la señora que la había conocido en el hogar de los bebés, estaba en su casa con un bebé con un síndrome muy complejo, que es un síndrome de Asperger, un bebé que terminó falleciendo en la casa, con la cuidadora y con la familia. Entonces me acuerdo mucho de esa experiencia. Pero es posible, es decir, no hay... no debería haber problema, no deberíamos mirar con desconfianza. Hay sistemas como el sistema francés que se lleva adelante con cuidadores profesionalizados 100%. Las familias de acogida están compuestas y están con personas a cargo que son profesionales, que trabajan de eso, trabajan de cuidar al niño en su casa, lo cuidan temporalmente. Pero para eso hay todas unas reglas de procedimiento. Esas personas son convocadas, son evaluadas, se les paga, tienen derecho a vacaciones, hasta se jubilan de ser cuidadores, de ser familias de acogida. Entonces digo, no hay ningún problema. Lo que no miren per se con desconfianza esa práctica, sino lo que ustedes tienen que ver que esté sujeta a ciertos procedimientos. En primer lugar, lo que digo, que la familia haya sido evaluada y que haya sido capacitada y que sea supervisada, que sea apoyada. Tampoco es cuestión de dejarla al niño ahí e irse y nunca más se va a ver a la familia qué pasó, aunque se le pague todos los meses. Hay que apoyar, porque esta es una tarea muy difícil. Hay que apoyar y, sobre todo, hay que ver que ese niño o niña tenga una respuesta definitiva, porque puede estar un tiempo con ese cuidador mientras se resuelve la situación que da origen a la separación. Entonces, en comentario. Sí, no me puedo, perdón, quiero terminar de responder, termino con esto. Sí, Yo no me puedo pronunciar por la situación que me están preguntando porque no la conozco, pero por regla general les digo, sí es posible que las personas que trabajan
en los hogares se conviertan en cuidadores, en familias de acogida, cuidadores domiciliarios. Es totalmente posible, siempre que esté sujeto a reglas. Sí, Jorge. Sí, yo quería hacer un comentario también, siguiendo tu línea para esta. La pregunta, buenísima, buenísima. Le agradezco a la persona que lo haya hecho. Porque si para algo sirvió la pandemia esta desgracia que estamos viviendo, es para mostrar que el Estado tiene que tener una política donde se junte todo, aquello que estaba antes fragmentado por un hipercapitalismo loco, entonces que todo se tiene que juntar y aunar. No es posible que un hogar tenga una política, otro tenga otro, otro tenga otro, otro tenga otro y otro tenga otro. No, 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 no. Hay que tener una política común, es el Estado que tiene que tener una política común para todo, ya sea si es en determinadas, claro, dependiendo de las regiones, las circunstancias, dependiendo de las relaciones que hay en cada geográficas inclusive, pero de cualquier manera tiene que tener una política única. Ahora bien, si bien comparto todo lo que dijo a respecto de los operadores, comparto lo que dice Matilde, en una situación de urgencia, donde se tiene que decidir de urgencia por la pandemia, si vos tenés una persona que está trabajando, es un operador, etcétera, no hay demasiado tiempo para poder evaluar. Y si todos los hogares deciden hacer lo mismo, hacen lo mismo. Y si alguno puede hacerlo y otro no, bueno, se puede decidir en su conjunto. Porque resulta que hay muchos pibes que la pasan mucho mejor en su hogar que en cualquier otro lado. Imagínense volver con su familia biológica, que es la familia que lo maltrató. Eso es una irresponsabilidad. Eso es una total y absoluta irresponsabilidad. Digamos, una cosa es que los niños, digamos, continúen desde el hogar manteniendo contacto con sus familias de origen porque ya estaban en contacto, se hablaban esos contactos que no deben cercenarse ni impedirse porque ya estaban sucediendo, y en vez de ser visitas personalizadas, serán por teléfono, por video. Y otra cosa es llevar a un niño de una situación de hogar o una cosa parecida al lugar en donde realmente él fue apaleado, castigado o abusado. Eso es una irresponsabilidad y yo personalmente creo que no solamente irresponsabilidad, sino que es un crimen, porque eso es retornar a las mismas situaciones. Nada va a indicar de que va a cambiar la cosa, que lo van a tratar mejor, que la van a abusar menos a esa nena, etcétera. No puede volver con esa familia de ninguna manera, porque es ahí donde fue la fuente de su dolor. Entonces yo creo que eso no puede ser aceptado. No puede de ninguna manera ser aceptado. Mucho más cuando sabemos, por experiencia de todos nosotros tenemos, que es muy difícil el seguimiento de ese proceso. O sea que los servicios que todavía ni se mueven o están difíciles para poder tomar un caso. Yo trabajo en campo, ¿no? Todos los días, o sea que sé bastante de esto que se trata. Esto yo no lo estoy hablando desde fuera del campo de los malos tratos, sino que yo estoy trabajando dentro del campo de los malos tratos. Para supervisar eso y encontrar a alguien que supervise esa familia es algo así como ir es una aguja en un pajar. Es muy diferente, generalmente es un trabajador social, porque heroico, porque los trabajadores sociales en pandemia son heroicos, permítanme que lo diga, son totalmente heroicos y hay que reconocerlo. Yo soy psicoanalista y médico, pero reconozco que tienen mucho más coraje que la mitad de los psicoanalistas y médicos de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Así que en ese sentido yo me opongo que a todos aquellos que han devuelto a los niños a sus familias de origen, que es exactamente biológicas, no de origen, que son directamente donde los han maltratado. Me opongo totalmente en ese sentido. Jorge, Matilde, nos quedó claro, es muy buena pregunta, fue la primera pregunta. Florencia, que es la persona que hizo la pregunta, está levantando la mano. Yo te pido, Florencia, que repreguntes porque tengo 19 preguntas. Creo que
quedó claro que es posible hacer casuística en este sentido. Sí hay una claridad de que, ¿por qué no? Sería, conforme lo dijo Matilde y lo refutó Jorge, ¿por qué no quedarse con un cuidador si es que está habilitado, si está dentro del programa evaluado con capacidades para en ese momento de ese niño? Vamos a esperar que repregunte Florencia y voy con otras preguntas. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de apoyo se da a esas familias que alojan un niño en contexto de pandemia? Sí, en ese caso lo que nosotros estamos orientando es que las familias, más aún si son, como hablábamos antes, cuidadores que trabajan de eso, deben ser apoyadas también en el sentido material de eso. Estamos iniciando un apoyo a Venezuela y en ese caso, por ejemplo, las familias de acogida que se están llevando adelante, estamos iniciando la convocatoria de familias y demás, tienen que ser familias que reciban apoyo material también, porque tengan en cuenta además que hay una situación, como estamos diciendo, de pobreza generalizada, ¿no? Además, no hay ningún problema en que las familias reciban apoyo material, al contrario, ¿cómo se supone que una familia le va a dar de comer, le va a dar acceso a internet para que el chico tenga la clase, le va a comprar la medicación si la requiere, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, como decía el Bettergem, ¿no? El amor no basta, no es solamente, nosotros no tenemos que tener la hipocresía de decir, si le damos apoyo material es porque están interesados en el material. No, las familias que se hacen cargo de los niños requieren de un apoyo, y es más, no hay ningún problema en que sean reconocidas como familias profesionalizadas. Y hay un tema que también quisiera retomar a partir de lo que dijo Jorge, que es, nosotros tenemos que tener muy en claro el concepto de la progresividad en el acceso a derechos. Nos va a costar muchísimo, pero no podemos hacer retroceder lo poco que se viene avanzando en el campo de los derechos de la infancia. Si un niño ha salido de una situación de desprotección, de vulneración, y tiene un estatus de mayor protección, de ninguna manera tenemos que habilitar que por cuestión de la pandemia se retrotraiga ese estatus. Igualmente, por ejemplo, lo estamos viendo con el tema de los niños que estaban en casa y pasan a familias, por lo menos en los procesos que RELAF está apoyando técnicamente. Y hablo de un caso muy concreto, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se desagotó un hogar donde había unos 80 niños aproximadamente, de los cuales muchos fueron con apoyo y evaluación a la familia de origen, y un grupo de unos 33 aproximadamente fueron a familias de los cuidadores, que son familias que están evaluadas, que están siendo apoyadas por un seguimiento personalizado, etc. Nosotros ya hemos establecido ese estándar con los equipos que llevan adelante y con los decisores. No se puede retroceder. El niño que estaba en una situación de privación del derecho a la familia, porque estaba en un hogar y pasó a una familia de acogida, ganó un derecho. Entonces yo no puedo volver atrás la situación y que el niño ahora vuelva a vivir con otros 79 en un hogar. No, es decir, por eso también decimos, y si ustedes leen el documento de RELAF que estamos lanzando hoy, como les dije, lo van a ver en claro, y también como de alguna manera mencionaba Jorge, la pandemia puede ser un escenario de nuevas metodologías, como decíamos, con creatividad, con responsabilidad, sin saltarnos el cumplimiento de estándares. Estamos nosotros muy enfocados desde RELAF a una cosa que le llamamos la identificación de los estándares mínimos. Es decir, qué cosas, y lo hemos trabajado justamente con la Defensoría de Santa Fe, con los equipos de Santa Fe, qué cosas sí o sí debemos hacer. Los estándares de derechos humanos no están suspendidos. El niño tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a ser bien tratado, a respetar su privacidad, etcétera, 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 etcétera. Tiene derecho a educación, etcétera. Entonces, con qué mecanismos y de qué manera mínima, mientras dura la pandemia, podemos hacer que los niños y niñas accedan a esos derechos?
tenemos en ese sentido estándares mínimos identificados para los procedimientos del cuidado familiar en modalidad de acogimiento. Entonces, no es que vamos a suspender los estándares de ninguna manera, pero, insisto, esta situación de pandemia nos ha sorprendido a todos, porque como decíamos al inicio de la pandemia, lo leí, creo que lo leí en La peste de Camus, donde dice Camus que las pestes y las guerras son muy frecuentes en la historia de la humanidad, pero siempre la sorprenden. Entonces, digo, nos ha sorprendido a todos los que trabajamos en la protección de la infancia, nos ha sorprendido. Sin embargo, tiene que ser un escenario de aprendizaje para toda la cantidad de situaciones que pasan en nuestra región todo el tiempo. Catástrofes naturales, crisis política, pobreza por situaciones de la economía que a veces hacen un manejo nuestros gobernantes que llevamos a situaciones extremas. Entonces, tiene que ser escenario de aprendizaje para las situaciones extremas que permanentemente están aconteciendo en la región, solo que pasan en un país, en otro, ahora nos pasa a todos. Entonces, tiene que ser un escenario de aprendizaje. Y había un comentario de Katia de Costa Rica, donde ella decía respecto de estándares para ustedes, ¿no? Para los defensores. No sé si podés retomar, Analía, ese tema vos. A ver, sí, yo en realidad quería comentarles que hay varios comentarios, agradecerle primero a Katia y a todos los compañeros de la red de niñez que están participando. Panamá, por ejemplo, ustedes refirieron a la falta de campañas respecto de la violencia que están sufriendo, sobre todo en el seno familiar, niñas, niños y jóvenes. Panamá pone a disposición un link ofreciendo que en su país hubo una campaña contra la violencia. Katia, la compañera de Costa Rica, quería comentar algunas acciones que están haciendo en la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Yo no sé si para todo eso hay tiempo, porque tengo 20 preguntas más, luego podemos compartirlas. Una compañera comenta que en Argentina no hay campañas hechas respecto de violencias, y si les parece avanzo con algunas preguntas, y si queda tiempo ponemos a Katia para compartir la experiencia de Costa Rica. Dos consultas, dos preguntas. Una importante que dice que se considera muy importante que las autoridades gubernamentales, que son tutores legales de los niños, los mantengan informados sobre la situación de sus familias y sus hermanos resguardados en otras organizaciones, porque no tener noticia de ellos les genera mucha ansiedad. Es un comentario que podemos responder. Luego está el pedido de Katia de hacer una pequeña intervención para compartir las acciones de la institución de los habitantes de Costa Rica. Y luego desde Ecuador... El comentario, sí. La pregunta que decís, Analía, respecto del contacto de los niños y niñas con sus familias de origen, etcétera. Me parece interesante a lo mejor articularla con un comentario de Marcelo Susini, de la Defensoría de Misiones, que dice que en este contexto estamos de alguna manera aprendiendo a utilizar nuevas tecnologías como las redes sociales, WhatsApp, Zoom, etcétera. Sí. Y la tengo como pregunta, sí. Exacto, entonces me parece que los dos comentarios, preguntas, porque Marcelo pregunta si serían herramientas adecuadas para implementar estas prácticas. Sí. Claro, exacto. Post-aislamiento, definitivamente sí, es decir, definitivamente no puede ser una excusa, lo dijimos al inicio de la pandemia para interrumpir los vínculos de los niños y niñas que están en cuidado alternativo con sus familias de origen, no puede ser ninguna excusa. Efectivamente, estamos todos haciendo mucho uso de las redes sociales, de todas las metodologías que estamos incorporando a nuestra vida cotidiana, debemos hacerlo también para que los niños se comuniquen con sus familias, con sus comunidades, los niños que están en los hogares en particular, y definitivamente sí, son metodologías que tenemos que incorporar para siempre. Nosotros venimos trabajando mucho en ese sentido también con los equipos, en lo que hace a la evaluación de las familias de acogida, a su capacitación, al seguimiento, hacer uso de manera combinada de la metodología virtual con la metodología presencial. Hay algo que nos da la presencialidad que sí, efectivamente lo vamos a seguir necesitando, es incontrastable cada vez que podamos
ir, ver, salir al encuentro del otro, etcétera. Pero es muy importante incorporar el uso de las metodologías de manera definitiva, de manera permanente, como metodología que se puede instalar bien, digamos, para todos los procesos de protección que nosotros llevamos adelante. Desde lo que es, hablábamos antes, ¿no? De lo que es una campaña de sensibilización, de conocimiento de los derechos, de prevención, etcétera, hasta lo que son las instancias de asistencia. Es decir, tienen que estar disponibles, y porque además, como decía Jorge también, los chicos están teniendo mucho acceso también, sobre todo los niños que tienen cierta edad. Entonces, definitivamente sí, hay que incorporarlas también dentro de nuestras metodologías. Un comentario, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. No lo quiero perder. Ahora que se me pasó el enojo cuando me dijeron que hay chicos que van a la familia con la familia de origen que los maltrataron. Bueno, quería decirles lo siguiente. A mí me parece que la pandemia, para todos nosotros que trabajamos en el campo de la niñez y de la adolescencia, y sobre todo para los que trabajan como yo en el campo del maltrato, son esencialmente un desafío ético. Yo creo que lo que está acá en juego, así en forma radical, así de golpe, sorpresiva, nos muestra nuestro carácter ético, o sea, la ética de nuestras prácticas. Y estas éticas de nuestras prácticas, es cierto que está fundamentada en los derechos, ¿no? En la Convención, ese es un fundamento de nuestra ética, por eso estamos en esto. Creo que también está fundamentada en los saberes. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo todos los trabajos que hizo Francesco Tonucci, el educador, sobre los niños en pandemia, y de cómo una niña que está cocinando con la mamá, sabiendo que tiene que poner 50 centímetros cúbicos de leche con 100 milímetros de agua y un poco, está aprendiendo matemáticas en ese momento, no sé si se entiende, ¿no? O sea que no todo es el contenido duro de lo que se le transmite, bueno, todos los saberes, que inclusive los psicoanalistas también han aportado al campo de los saberes y otras cosas, también forman parte de esa ética. Y finalmente quería hacer una alusión dentro de esa ética que ahora se pone más en juego, que es la cuestión de la ternura. Porque la ternura todavía nosotros la conservamos al respecto de los chicos chiquitos. Pero cuando ese chico chiquito se transforma en una preadolescente de 10, 11 años, la ternura se va al diablo. Se transforma en un infierno. Y si es un adolescente de 12, 13, 14 años, haya sido maltratado o sea un maltratador también, no existe ternura para nada para ese tipo de pibe. Entonces creo que debemos recordar ese compromiso ético que todos nosotros tenemos con el campo de la infancia, y que a mí me parece que en este momento es como un punto álgido, ¿no? Porque nos está poniendo a prueba todo el tiempo ese campo ético. Eso quería Gracias, decir. Jorge. Tenemos, si podemos escuchar a la compañera de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la habilito, y si hay un tiempo hay muchas más preguntas. Habilito. Hola, Katia. A ver. Hay que destrabarla en silencio, está en silencio, Katia, deberían... No yo estoy clicando arriba del micrófono de ella, pero no me... Reiniciar audio, a ver. A lo mejor están los 3 puntitos arriba, Analía, arriba en Katia, tiene... Ahí está. Ahí está, hay 3 puntitos. A ver cómo habilita Katia. A ver ahí, hola Katy. Tiene el silencio clausurado. Hay alguien que está... Carmen debería... Sí, está. Lo he puesto ya.
Ahí está. Hola, Katy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todas las dimensiones. Un gusto verles y saber que están bien. Espero un saludo a todos los colegas de la red, las colegas, y que sus familias se encuentren muy bien. El tiempo es oro y este espacio realmente muy valioso, se los agradecemos muchísimo. Hay varios colegas de mi oficina que están también anotados, porque es un tema que, como ya se ha dicho, pues nos ha tomado todos por sorpresa y nos ha retado a generar las mayores creatividades y en nuestro quehacer. Muy rápidamente comentarles que, bueno, cada país tiene respuestas diferenciadas a un problema común. Sin embargo, aquí es donde vemos si realmente los sistemas que por tantos años hemos tratado de construir en materia de protección tienen la solidez suficiente y la capacidad de sostenibilidad y adaptabilidad para situaciones como estas. Yo creo que es un ejercicio de reevaluación de esos sistemas, ya no para medidas de largo plazo, políticas de largo plazo, sino para capacidades de respuestas inmediatas, que es lo que en este momento se impone. Quería compartirles dentro de esa creatividad, todavía no sé si son buenas prácticas, pero es un ejercicio que nos animamos a hacer recién empezada la pandemia, que fue precisamente en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues y alternativas de protección supervisadas y a cargo del propio Patronato Nacional de la Infancia, que para los demás colegas de la región es la instancia rectora y la que atiende la niñez en toda su dimensión. Hay 46 alternativas en el país y ya nosotros veníamos con una periodicidad revisando los modelos de atención, las condiciones físicas, las capacitaciones del personal a cargo, etcétera. Pero entonces decidimos, y precisamente guardando las medidas sanitarias que nos obligaron, decidimos hacer un sondeo telefónico con base en una matriz estructurada, con miras a ver cómo se empezaban a preparar. Aquí se les llaman tíos y tías a los cuidadores. Entonces, ¿cómo se preparaba el personal de atención directa para la emergencia, considerando que si bien en Costa Rica no hay toque de queda, no hay suspensión de garantías, no se ha dado una cuarentena plena, en el caso de los niños y niñas, muy tempranamente se suspendió el curso lectivo. Entonces, todos esos niños y niñas y adolescentes han estado en estos albergues ya por 75 días. Entonces, queríamos saber cómo estaban preparados, qué lineamiento les habían dado, y algo muy importante, cómo se les iba a brindar a los chicos y chicas la posibilidad de tener contacto con sus familias, aquellos que estaban bajo algún proceso de acercamiento con la familia. Entonces preparamos un instrumento muy propio de abogados, o sea, no es un instrumento de técnicos en estadística, pero lo hicimos por sondeo telefónico con las tías y los tíos, y salieron revelaciones muy interesantes de información y protocolos que la institución genera, pero que no necesariamente las personas que van a implementarlos los conocen o los aplican adecuadamente. O sea, muchas veces vemos que como una gestión positiva las instituciones que generaron tal protocolo, que generaron tal directriz, pero quien va a aplicarlos no necesariamente tiene todas las herramientas para poderlos implementar. Incluso hasta anecdóticamente vimos gente haciendo mezclas casi tóxicas para limpiar y esterilizar los centros, ¿verdad? Y no sabían que ese tipo de mezclas no se pueden hacer. Pudimos también verificar que la institucionalidad mencionaba que había dotado a los albergues de dispositivos como tabletas y teléfonos inteligentes para que los niños tuvieran conexión y contacto y comunicación con sus familias. Cuando preguntamos en los centros, pues además del anuncio de público, ¿verdad? La noticia, la mayoría de los centros todavía no tenía esa dotación, ¿verdad? Entonces había un desfase entre la propuesta y lo que realmente se estaba haciendo. Ya entendemos que mucho de eso se va corrigiendo. También preocupaciones de las mismas tías de cómo atender si algún niño presentaba síntomas, cómo se manejaba
el distanciamiento dentro del mismo grupo, qué alternativas tenía. Entonces surgieron una serie de elementos y fue un ejercicio que hicimos específicamente para la atención sanitaria y para las vinculaciones básicas de estos niños. Algo que nos llamó mucho la atención es que pese a que el Ministerio de Educación Pública ha actuado de una manera que realmente reconocemos muy proactiva, tratando de evitar esa desvinculación de la población al tema, a las aulas, y ahora comento eso, los niños de los albergues no estaban siendo necesariamente apoyados por sus escuelas, ¿verdad? Estaban un poco más abandonados que los demás. Entonces, con base en toda esta información, generamos, el segundo elemento, generamos una alerta temprana a la institucionalidad, en este caso al PANI, con los hallazgos de las debilidades que encontrábamos en, digamos, esa primera etapa de la atención de la pandemia. La institucionalidad tomó nota, se defendió en algunas cosas, de las cosas buenas que han hecho, sabemos que rectificaron algunas otras y que les está sirviendo de punto de referencia. En materia de educación, Costa Rica ha sorprendido mucho en el sentido de que muy rápidamente el Ministerio de Educación planteó una estrategia de aprendo en casa y empezó por un diagnóstico de qué grado de accesibilidad y conectividad tienen los chicos. Y dividieron en 4 grupos: los que tienen los dispositivos y un internet adecuado, los que tienen los dispositivos pero no tienen un internet adecuado, ¿verdad? Los que tienen dispositivos con alcances limitados como tarjetas prepago y estas cosas que no sé si se llamará así en sus países, y los que del todo no tienen ninguna alternativa tecnológica. Esta es un planteamiento interesante porque en el último grupo, particularmente los más rezagados en tecnología, pues se está dando un complemento alimentario y con la bolsa del complemento alimentario se entregan los materiales en físico, ¿verdad? Cosa que los docentes tienen que verificar que se vaya haciendo un avance en esos materiales. No hay una pretensión, y eso me parece importante también compartirlo, porque no sé cómo será en sus países, pero son referentes para nosotros para hacer la evaluación. No hay una pretensión de que los hogares sustituyan el aula. O sea, no pretenden hacer del hogar el aula. Se sabe que hay carencias enormes. Lo que quieren es mantener la vinculación del chico y la chica al proceso educativo mediante repasos, ¿verdad? Y creo que eso es importante porque y si alguien tiene otra experiencia en educación, pues sería interesante conocerla. Pareciera que todavía nuestros sistemas o en el costarricense, no hay capacidad de sustituir una educación presencial, 100% presencial, de los centros educativos a una a distancia, mucho menos de la noche a la mañana. Entonces, sobre este punto, ¿qué estamos haciendo? Estamos conociendo a profundidad la propuesta, estamos difundiendo entre las diferentes instituciones públicas que tienen deberes de protección la propuesta. Incluso tenemos un foro de seguimiento al código y la viceministra de Educación atendió virtualmente la invitación y explicó toda la propuesta, de manera que las diferentes instancias pudieran darse cuenta cuál era la oferta educativa. En esa dinámica, por ejemplo, se pudo evidenciar que los chicos que están en alguna alternativa de penal juvenil, que están en contención, no estaban recibiendo el apoyo educativo. O sea, no se había activado con ellos ese mecanismo. Entonces se pudo advertir y se pudo, digamos, iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, ¿verdad? Entonces, la misma institucionalidad muchas veces no logra tener la capacidad de informar a toda la propia institucionalidad de lo que se está haciendo. Y creo que nosotros como instituciones nacionales debemos abrir esa posibilidad de intercambio de información y de autoevaluación. También en ese foro le pedimos a cada institución que explicara cuáles eran las acciones específicas en este proceso. Y así pudimos verificar el alcance en alimentos, el alcance en alternativas de cuidado diario, que son apoyos a madres trabajadoras, el alcance en materia, como les decía, de lo que estaba pasando en penal juvenil, y es una forma de hacer esa supervisión, comillas, a distancia, ¿verdad?, que tenemos que hacer como instituciones nacionales. La gente no denuncia
en este momento. La gente está preocupada por su salud, por sus alimentos, por el empleo. El impacto en el empleo realmente es alarmante y creo que si valoráramos las denuncias en relación con violaciones de derechos, vamos a darnos cuenta que esto va a la baja, no porque no existan, sino porque no se visibilizan como la prioridad, ¿verdad? O piensan que las instituciones no estamos priorizando la atención. Y yo creo que ahí sí tenemos que difundir con mucha fuerza que nuestras instituciones están a disposición de las personas habitantes. No quiero robarme todo el tiempo, pero de verdad creo que se me queda algo en el tintero por ahí la compartiré de otra manera, pero es un ejercicio bastante complejo, sin duda alguna, es un ejercicio muy complejo, y todas las buenas prácticas o prácticas que estemos ensayando, porque la verdad es que no hay nada perfecto, enhorabuena las podamos compartir para ampliar esa capacidad de atención que le debemos a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y saludos. Gracias, Katia. Gracias a vos. Les cuento que me están diciendo de la organización que nos quedamos sin tiempo. Pero para que todo el mundo pueda tener sus preguntas respondidas, porque además el tema es muy interesante, muy convocante, los dos expositores son una masa, como dirían los pibes jóvenes, da gusto escucharlos, compartir con ustedes. La propuesta sería que hagamos un relevamiento, a ver si Rinka y Fío me ayudan, un relevamiento de todas las preguntas, una devolución por escrito por parte de los dos disertantes de las preguntas y contarles también que tanto la FIO con la Red de Niñez como la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos tenemos el compromiso de sacar un pronunciamiento, un documento con todo lo que hoy se ha hablado aquí, tomando como base los principios y el documento de RELAF, los aportes del doctor Jorge Volkovich, y bueno, y después darle una perspectiva latinoamericana para que este documento y todo esto tan rico son preguntas muy interesantes relacionadas a la violencia, a las denuncias, al rol y a la participación del Estado, sobre todo de quienes somos instituciones de control de políticas, cómo controlar las nuevas herramientas de comunicación estén volcadas en ese documento. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. ¿Nos vamos despidiendo? Sí. Vamos saludando, ¿no, Jorge? ¿Querés saludar vos? ¿Saludo yo? No, saluda vos en nombre de los dos. Ah, sí, ahí quería decir una cosa, sí. Si ustedes se dieron cuenta que ya no podemos decir, pero miren en los países del primer mundo, nosotros que estamos acá en Latinoamérica, no decimos más eso, porque la están pasando muy mal allá, peor que nosotros, muchos de ellos. Y algo que dijo Katia, que a mí me parece muy interesante, el comentario de la colega Katia Rodríguez, ¿no? De Costa Rica. Una cosa son los protocolos y otra cosa son las prácticas. Los protocolos pueden estar muy bien hechos, son apenas una dirección, pero las prácticas son realmente las que valen y las que realmente dejan huellas y además generan intensidades que permiten digamos, que se expandan, ¿no? A otras experiencias, ¿no? Así que te dejo la despedida. Yo para despedirme, en mi nombre, y bueno, por lo que lo conozco a Jorge todos estos años que venimos trabajando juntos, realmente ¿cómo decir? Les enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro deseo de que tengan la fortaleza necesaria y suficiente para el rol importantísimo que ocupa cada uno de ustedes en los países. Sabemos que si, como dijimos en la presentación, hay realidades que solamente ustedes son capaces de visibilizar, para eso tienen que estar muy fuertes, con un criterio de realidad muy importante, meterse donde tienen que meterse, usar toda la inteligencia y toda la preparación y toda la valentía que tiene cada uno de ustedes de momento que por vocación han elegido este lugar institucional en cada uno de sus países. Nadie más que ustedes lo ocupa, cada uno de los que están allí, así que esperamos que ese comunicado de la FIO sea realmente un comunicado valiente, que diga lo que hay que decir desde los lugares que ustedes tienen,
y que sea un punto también de demostración de continuidad, de compromiso para todo lo que vienen haciendo y para todo lo que necesitamos que por favor hagan. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Como dijimos en algún momento, RELAF está totalmente dispuesto, Jorge también como amigo de RELAF, totalmente dispuestos a apoyarles en la enorme tarea que llevan adelante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Pues muchas gracias a todos, ha sido un placer y tal y como ha dicho Analía, pues en breve, esperemos que más pronto que tarde, podamos hacer pública esa declaración conjunta entre FIO, Red de Niñez y la RINCA. Y nada más, muchísimas gracias por su participación. Chao, chao. Chao. Gracias, y a todos los participantes que no pudieron tener sus preguntas, en breve se las vamos a responder. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, gracias. Ya se van. Quedaron 28 preguntas sin responder. Bueno, pero eso se puede enviar y ya está. Si me envían a mí alguna, os la reboto. ¿Preguntas? Nosotros te las enviamos, Carmen. Bueno, cuando estén respondidas, para yo, o no, espera, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer es enviaros el listado de todos los participantes con sus correos electrónicos. Y así ya tenéis claro quién ha preguntado y quién no. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Me quedo congelada. Perfecto. Vale. Gracias, Carmen. Beso. Venga, beso. Adiós.